tema le llamé, o el Padre me ayudó, porque a las ideas se le borran a uno cuando le llamé oposición en tu asignación, o a tu asignación. Oposición a tu asignación. Vamos a ir al libro de Nehemías, Nehemías 2, del 11 al 12, y después vamos a saltar del 17 hasta el 20. ¿Ok? Y de ahí alguien, Nehemías 2, del 11 al 12 y del 17 al 20. Y de ahí, yo no sé si alguien me puede ayudar con Deuteronomio 30, del 9 al 10 en la NBI. Eso está en el teléfono. A ver si alguien me puede ayudar. Pero vamos a leer Nehemías. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. El 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos. Este es Nehemías hablándole al pueblo de Israel, porque los muros estaban caídos, y Dios le había dado la orden, o dado la asignación, de que reedificara esos muros. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, yo quiero que ustedes marquen desde el 19 hasta el 20, todo eso lo resalten y digan: pero cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio. Escarnio es burla de nosotros. Eso es lo que dice Nehemías, que ellos se burlaron de ellos y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, dígale ahí: Padre, abre nuestro corazón, porque queremos que la semilla sea plantada y pueda prosperar y produzca su fruto a su tiempo. Amén. Quiero que me lean Deuteronomio 30, del 9 a 10, por favor, en la NBI. Si alguien lo tiene. Si alguien me ayuda. NBI. ¿Qué dice? 9 al 10. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando
cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y estatutos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Amén. O sea, en Deuteronomio 39 nos dice, 9 al 10 nos dice que si nos volvemos a Dios, Él prosperará todo lo que hagan nuestras manos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Pero mire cómo dice Nehemías en el 2:19. Dice que Sanballat y Tobías y Gesén el árabe se burlaron de ellos. ¿Sabes? ¿O saben? Cuando Dios te da una asignación, siempre el enemigo se va a levantar. Siempre va a traer oposición a lo que ya se te fue asignado. Por eso puse oposición a tu asignación, porque la oposición no solo va a estar antes, sino durante y después de tu asignación. Pero mire cómo le respondió Nehemías: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, no son ustedes, es el Dios de los cielos. Como diciendo, el Dios de los cielos nos prosperará, porque la asignación es de Él, no mía. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, ustedes son nada. Ustedes son nada. ¿Y saben? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer cosas para Dios y se ha levantado oposición? ¿Cuántas veces queremos ir a la iglesia y no podemos porque o se nos dañó el auto, o ya el RAI que me venía a recoger ya no me puede venir a recoger? ¿O cuántas veces Dios te pone el sentir de poner tu propia empresa, pero viene una voz y te dice: no tienes dinero? Es una oposición. Ustedes saben que nosotros tenemos, tomen asiento, por favor. Ustedes saben que hay una voz diabólica interna y hay una voz diabólica externa. ¿A qué me refiero? Que cuando uno quiere hacer algo para Dios, muchas veces o alguien viene exteriormente, un amigo o un familiar te dice: ¿para qué vas a servir a Dios? Y tú quieres servirle a Él. O vas a poner un negocio, o vas a hacer algo que Dios te encomendó, y viene esa voz interna y te dice: tú no tienes esto, tú no vales nada, tú eres débil. ¿Verdad que sí? Pero la palabra me dice que en mi debilidad Él se hace fuerte. No yo, Él. ¿Saben? Sanballat y Tobías se levantaron a lo que Dios le había encomendado a Nehemías, porque sabía que si Nehemías lo lograba hacer, iba a ser poderoso eso. Por eso muchas veces yo nunca me imaginé que iba a ser pastor. Y cuando me decían, yo me acuerdo que una vez fui a una iglesia americana y una señora viejita me vino y me dijo, me dio un devocional y me dijo: yo veo que vas a ser un gran hombre de Dios. Y yo me reí y le dije: te equivocado usted no sabe con quién está hablando. Si supiera que a mí, cuando me sacaban de la escuela y me decían: alumno Andonaire, venga a exponer, yo decía: ay, Dios mío, ese día me daba retorcijones, me enfermaba. Yo decía: yo no sé hablar, yo no creo que pueda ser un pastor. ¿Cómo voy a predicar la palabra? No sé la palabra, no me gusta hablar. Y cuando nos reunimos muchas veces en casas, yo me quedo callado. Mi esposa me dice: ¿tú no vas a hablar? No. Pero voces en mi mente me decían eso, pero no era lo que Dios tenía como asignación para mí.
Entonces, voces externas también se van a levantar. Gente me decía cuando yo venía y diezmaba, decía: Señor, voy a diezmar porque eso es bíblico, voy a ofrendar. Me decían: pero ¿para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? Si el pastor se está robando todo eso. Voces externas, voces diabólicas. No es el humano, es los espíritus inmundos que están dentro de cada persona. Hay espíritus inmundos y espíritus de Dios. Entonces son palabras. Pero tenemos que ser sabios. ¿Saben? Hay tres, ¿cómo lo llamaría? Tres puntos importantes en nuestra vida espiritual. La oración, la que nos conecta con el Padre para saber las instrucciones y para qué fuimos enviados a esta tierra, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo, el que nos guía y nos reviste y nos da poder. Pero hay una que es importante y es la palabra. ¿Saben por qué es la palabra? Porque en nuestra mente siempre hay batallas. Es un campo de batalla, es un campo de guerra nuestra mente, que si usted no la vence con la palabra, puede llegar a no cumplir la asignación que se le fue encomendada de parte de Dios a esta tierra. Así es. Por eso nosotros necesitamos orar, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y saber de la palabra, porque dice que la palabra es la espada. Es una espada, es una armadura que nosotros tenemos. Es una espada, la palabra es la espada que tenemos para doblegar, para vencer todo dardo del enemigo. Porque sin la palabra estamos perdidos. Por eso, ¿cuánta gente usted ha visto que se quita la vida? Porque una voz interna le dice: nadie te ama. Pero Él dice que mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. ¿Cómo que nadie nos ama? Claro que nos ama. Y es el Padre que está en los cielos, Él nos ama. Pero como no tenemos el conocimiento, no oramos, no conocemos del Espíritu y no sabemos de la palabra, el diablo nos engaña y muchos se quitan la vida. Muchos sufren, están en depresión. Muchos creen que vinieron a este mundo solo a respirar aire y a morir, y eso fue todo. ¿Ve? Entonces, necesitamos saber de la palabra. La palabra es muy importante. Por eso es que Nehemías le dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Porque si hubiese dicho Nehemías: tiene razón estos tipos, nosotros para qué construimos, y igualito vamos a hacer, si de aquí se va a derrumbar quizás. Pero él dijo: no, porque esos ataques fueron mentales. Pero él se fortaleció en la palabra y dijo: espérate, no eres tú, es el Dios de los cielos el que nos va a prosperar, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Dándole a entender que el único Dios que está allá arriba en los cielos, el que dio la orden y el que va a cumplir lo que se asignó aquí en la tierra. En Mateo 4 le voy a dar unos ejemplos, voy a tocar unos puntos donde hubo gente que por no callar esas voces diabólicas, por no
contrarrestar esas palabras diabólicas con la palabra de Dios, no pudieron cumplir su asignación como debía de ser. Uno de ellos fue Sansón. Sansón, Dios lo escogió como juez. Dios lo escogió para que venciera a los filisteos, porque los filisteos tenían en opresión al pueblo de Dios. Pero él fue doblegado por las palabras de Dalila. Dalila es un espíritu que doblegó y él no cayó. Entonces le entregó el código. El código es porque en el vientre de su madre le dieron la orden a su madre. Un ángel del cielo dice que le dio la orden a su madre que no tomara vino, que no se cortara el pelo. ¿Por qué? Porque era un pacto que hacía con Dios. ¿Y qué hizo? Él entregó el código. ¿Por qué? Porque no cayó esa voz diabólica. ¿Ven? Porque no cayó la voz diabólica y no contrarrestó con la palabra de Dios. Por eso dicen que la palabra es la espada que nosotros necesitamos para contrarrestar esos pensamientos diabólicos. El otro fue el pueblo de Israel. Dice que clamaron a Dios cuando estaban en Egipto. Dios mandó un libertador y después el pueblo de Israel se detuvieron y dijeron, como que, y Dios los llevaba a la tierra prometida, pero se detuvieron y dijeron, necesitamos mejor ir a Egipto. ¿Quién puso esos pensamientos en ellos? La asignación era que llegaran a la tierra prometida. Pero ¿a dónde llegaron? No llegaron ni a la tierra prometida, que era la asignación, y mucho menos. Y dice que navegaron o estuvieron 40 años por el desierto, cuando dicen los estudiosos que 11 días tomaba de llegar a Egipto a Israel, pero les tomó 40 años. ¿Se imaginan? 40 años a 11 días que estaban de dar unos pasitos ahí nada más. Pero porque ellos no pudieron contrarrestar esas voces que atacaban sus mentes todos los días con la palabra, no pudieron hacer nada, perdieron su asignación. Dios los quería prosperar. Dios los quería llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero no pudieron. ¿Saben? Jeremías, la palabra de Jeremías dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, lo santificó y le dio por profeta que a las naciones. Fue la asignación. Pero cuando Dios le dice eso, Jeremías le dice, pero soy un niño, no sé hablar. ¿Quién le dijo eso a Jeremías, que él no sabía hablar? ¿No eran las voces internas de su mente que le dijo? Me imagino yo que le dijo, no, Jeremías, tú no sirves para nada, tú no sirves para profetizar, eres un niño, ¿quién te va a escuchar? ¿Saben? ¿Por qué les digo esto? Porque yo batallé con eso. Una vez el padre me dijo, hijo, tú vas a ser pastor y vas a mentorear parejas, matrimonios. Y yo dije, yo ni casado estoy, yo no me la creo, total loco, le dije al padre. Y literal, él me habló claro. Y yo llego a la casa y le digo, amor, yo creo que Dios se voló, le digo. Yo no creo eso. Todavía no nos habíamos casado y le digo, amor, yo no creo eso. Si nos casamos hoy, hay matrimonios de 20 años, 40 años. ¿Yo qué les voy a decir? Ni la experiencia tengo. Pero ¿saben? Esas fueron las voces que me hablaban, las voces negativas en mi mente. Pero el Padre decía, yo te levanté, yo te levantaré para edificar familias, para restaurar matrimonios, para que prediques de mi palabra. Pero era una lucha en mi mente.
nadie sabía de eso. Era un muchacho normal, decía, no, este está bien. No, tenía una batalla en mi mente, porque todos la tenemos. Y el que me diga que no, que me diga cómo es que lo hace, porque yo no sé, si no es que a través de la palabra. Y mírenme ahora, después que nos casamos con mi esposa, como a los 2 años, llega un matrimonio y nos dice, necesitamos hablar con ustedes. Yo escuché unas cosas tan fuertes que dije, Dios mío, ay Señor, y nosotros teníamos un par de meses, ¿verdad, amor? Un par de meses de casado. Yo digo, chaval, ¿qué les decimos a esta gente? Pero ven, la asignación de Dios fue una cosa, pero las voces de mi mente, las voces mentirosas del enemigo que ponía en mi mente me decían otra cosa, lo contrario al propósito y a la asignación que Dios tenía para mi vida. Porque muchas veces tenemos voces negativas. Muchas veces te van a decir, ¿para qué? ¿Para qué vas a servirle a Dios? Es una pérdida de tiempo. Pero si fuimos creados por Él y para Él. ¿Cómo que es una pérdida de tiempo? La pérdida de tiempo es trabajar 40 horas que le metemos hasta overtime. Eso es una pérdida de tiempo. Pero el servirle a Dios, el escuchar de su palabra, el alimentar nuestro espíritu, es una gran bendición. Entonces no podemos escuchar esas voces negativas. Hay gente que te va a decir, yo no sé para qué naciste. Gente que te va a decir, yo no sé para qué naciste. Eres un bueno para nada. Yo he escuchado. Pero el Padre no te dice eso. Te dice, tú eres. Porque nosotros no estamos solos en esta tierra. Lo tenemos a Él. Si creemos que nosotros caminamos solos, es mentira. Cada uno de nosotros tiene un ángel asignado a su vida que pelea por cada uno de nosotros. No estamos solos en esta tierra. Su presencia habita en medio de nosotros. ¿Por qué creen que cada uno de nosotros seguimos aquí respirando? Por su bendita misericordia y voluntad. Hay gente que ya no puede, ya no están en esta tierra y quizás partieron sin haber conocido al Dios verdadero. ¿Y para qué fue la asignación que Dios les dio? Pero nosotros todavía tenemos la oportunidad. Así como nos ponemos bravos por la gente, algunas esposas se ponen bravos con el esposo, ¿por qué no nos ponemos bravos con el diablo? O el esposo se pone brava con la esposa, ¿por qué nos ponemos bravos con el diablo? Le decimos, no, ya para, ¿saben? Yo en la escuela, cuando era muy pequeño, tenía como unos 11, 12 años, había un tipo así como Alexis, grandote, y había uno chiquitico, y el chiquitico lo agarraba y le tiraba manazos, y hasta que un día ese grandote agarró, lo levantó al chiquitico y lo tiró así como una bolsa de basura, y le dijo, hasta aquí me harté de ti. Así nosotros tenemos que decirle al diablo, hasta aquí nos hartamos de ti, porque lo que tú dices no es lo que mi Padre dice, porque la palabra me dice algo diferente a lo que tú me estás diciendo, porque dice que la palabra es viva y es eficaz, y si es viva, lo que está muerto tiene que resucitar. Así es. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo cuán importante es la palabra, así como la oración y así como el Espíritu Santo. En Mateo 4, del 1 al 11, ¿verdad que el Señor Jesucristo tenía intimidad con el Padre? Esa es la oración, ¿verdad? Él recibía las instrucciones de Dios todos los días, ¿verdad que sí? Dice en Mateo 4
que el Espíritu llevó al Señor Jesucristo al desierto. Miren, ya estamos en la oración. Él oraba, tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué necesitaba ser probado? La palabra, ¿verdad? Dije 3 puntos importantes: la oración, el Espíritu Santo y la palabra. Señor Jesucristo tenía relación en oración con el Padre, donde recibía las instrucciones. Estaba lleno del Espíritu, pero necesitaba probarse algo más: la palabra. Por eso en Mateo 4 del 1 al 11 dice: la primera, el diablo se le mostró y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Fue una voz negativa? Claro que sí. Era una voz negativa, una voz diabólica. El diablo le dijo al Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Contrarrestó esas palabras diabólicas. Le dijo: no de todo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. La segunda le dijo: échate abajo. Vamos a parafrasear eso. Lo subió a un pináculo y dijo: tírate, porque ángeles vendrán a tu rescate. Y el Señor Jesucristo le dijo: yo no voy a tentar al Señor mi Dios. ¿Vio? Después le dijo: todo esto te daré. El diablo le dijo al Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y él le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo que servirás. Porque la palabra de Dios dice: someteos a Dios. ¿Resistí a quién? ¿Y él qué? ¿Él estaba sometido a Dios? Sí, el Señor Jesucristo estaba sometido a Dios. Él recibía las instrucciones del Padre. ¿Tenía el Espíritu Santo? Claro que sí. Pero le faltaba algo: resistirlo a Él. ¿Cómo se resiste? La gente piensa que poniéndose bravo. No, es con la palabra que resistimos los ataques diabólicos que el enemigo envía a nuestra mente, a través de una persona o a través de una voz interna que nos dice: no puedes, no lo tienes, no lo vas a conseguir, no eres capaz de eso, no naciste para nada, eres un bueno para nada, tú no sirves en esta tierra. Pero Dios te dice: tú lo puedes, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Tú lo vas a conseguir, tú me vas a servir, tú me vas a honrar, tú me vas a glorificar. Porque no es lo que el enemigo dice, sino es lo que Dios está hablando de cada uno de nosotros. David y Goliat. Me encanta esa historia, porque saben, no fue una guerra, una batallita cualquiera que tú me das una lanza y yo otra lanza. No, fue una pelea de palabras. Léanlo en 1 Samuel 17 en su casa. Ustedes léanlo. Dice que Goliat dijo: y este viene contra mí. Ay, Dios mío, le va a cortar la cabeza, se lo va a entregar a las aves del cielo. David tenía oración, sí. Él andaba conectado con el Padre. Estaba lleno del Espíritu, claro, había sido ungido. ¿Pero qué? No le podía faltar la palabra. Y le dijo: yo no vengo solo, yo vengo con el ejército del Dios viviente. El que te va a derrotar te va a cortar la cabeza, porque Él me va a dar la victoria. O sea, le quiso decir: no soy yo, es Él en mí. Por eso nosotros a esas voces negativas le tenemos que decir: no es lo que tú o lo que yo estoy escuchando,
es lo que Dios ha dicho de mí. Por eso es que David logró vencer a Goliat. Pero no fue la única batalla mental que tuvo muchas más. Antes, durante y después de su asignación. ¿Ven? Eliseo, ¿quiénes saben quién era Eliseo? Eliseo era el siervo de Elías. Cuando Elías lo quería dejar a Eliseo le decía: no, yo voy contigo. No, yo voy a donde tú vayas. Yo imagino que Elías metía en el baño ahí, y Eliseo de guardaespaldas ahí hasta que salga, porque no lo iba a dejar. ¿Verdad que sí? Pero ¿saben? Habían unos hijos de profeta que le decían a Eliseo: hey, a tu señor se lo van a llevar de una. Le decían: cállense, que yo sé eso. ¿Por qué le decía yo sé eso? Porque él tenía una ¿qué? Intimidad con él. Pero callaba esas voces porque contrarrestaba lo que ellos decían, lo cual era verdad, pero no era lo que Dios había hablado a la vida de Eliseo. Porque la vida de Eliseo era que él recibiera ¿qué? La doble ¿qué? La doble porción. La doble porción de lo que cargaba Elías. Imagínense si Eliseo hubiera escuchado a los profetas, a los hijos de los profetas, hubiese dicho: si ya se lo van a llevar, ¿para qué sigo este viejito? Hubiese perdido su asignación. Nunca hubiese logrado la asignación que Dios tenía para su vida. Por eso él callaba. Hey, cállense. Le dice que pasaban, iba más allá. Hey, Eliseo, se van a llevar a tu señor. Cállense, que yo ya lo sé, le decía. ¿Saben por qué? Porque si Eliseo no callaba esas voces, nunca iba a ser el profeta que fue y del cual se habla en esta bendita palabra. Gracias, Señor. Y vemos que Eliseo recibió de la doble porción de Elías, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque no escuchó esas voces negativas que muchas veces nosotros escuchamos. Muchas veces nosotros escuchamos. ¿Saben? Una vez fui al dentista. Solo fui al dentista a hacerme una limpieza. Cuando yo estoy acostada ahí, viene la doctora, todo. Uy, me dice: te va a dar cáncer a la boca. Y yo: ¿cómo? yo vine por una limpieza y esta loca me está diciendo que me va a dar cáncer. Dije: ustedes saben lo que tuve que hacer, reprender esas voces. Porque si yo salgo de ahí creyendo de que eso me iba a suceder, yo hubiese dicho: no, pues ya, me va a dar cáncer, me va a morir. Y ya no estuviera acaparado, quizás estuvieran enterrándome ya. Porque eso es lo que hacen las voces negativas. Donde tú te crees eso, te llevan a la muerte. Te llevan a la muerte. Quizás no carnal, pero te pueden llevar a una muerte espiritual. ¿Saben? A Elías lo llevaron a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él demostró el poder del Dios que nosotros servimos. Lo mostró ante los Baales. Pero dice que cuando él está por ahí, me imagino andando, dice que Jezabel manda a uno de sus siervos y le dice: dile a ese Elías que si mañana más tarde, que si mañana él no aparece muerto, así mis dioses, así le dijo, mis dioses me hagan y me añadan. Pero ¿quién es el dador de vida? ¿No es Dios el que da y quita la vida? ¿No es el dueño de nuestra vida? Que por él respiramos. Pero ¿sabe lo que hizo Elías? Se metió a esa cueva y no pudo cumplir lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: ungíme a Eliseo, ungí a Jehú,
como rey, porque seguía siendo un príncipe, pero no cumplió la asignación como tenía que haberse cumplido. ¿Por qué? Porque escuchó una voz diabólica, una voz negativa, que solo lo amedrentó y lo metió en esa cueva. ¿Y saben qué pasó? Elías nunca murió. Dice que un carro de fuego, dice que vino, lo envolvió y se lo llevó. Pero como que Jezabel le dijo que lo iba a matar, y él nunca murió, porque no es lo que la voz diabólica te dice, sino lo que Dios asignó a tu vida. Eso es así. Así que es importante que nosotros estemos pendientes a la voz de Dios, tengamos una intimidad con Él, seamos llenos del Espíritu, y lo más importante, leamos la palabra, porque sin la palabra en estos tiempos cualquiera nos puede desbancar y nos podemos creer cosas que ustedes no se imaginan. ¿Cuánta gente habla cosa y media? Y están hablando, dice que según la palabra, pero a su conveniencia, no a lo que dice el reino, no a lo que Dios quiere hablar a tu vida, sino a lo que ellos creen que pueden hablar acerca de Dios. Entonces son palabras que nosotros necesitamos y tenemos que contrarrestar todos los días de nuestra vida.